Bueno, mi gente, bendiciones y bienvenidos una vez más a tu programa Desembucha. Hoy vamos a estar tocando un tema que para mí se me hace un poquito polémico, bastante, porque vamos a quebrar ciertas ideas o ciertas cosas que nos han hecho creer durante muchos años que no son real, que se ha estado utilizando la Biblia para poder respaldar esas ideas o esas creencias dentro de la comunidad cristiana que realmente está fuera de lugar esas creencias. Así que hoy quiero hablar un poquito sobre lo que vendría siendo la existencia de Lucifer. Si según los versículos que se usan de la Biblia son suficientemente poderosos como para respaldar todas las ideas o todas las enseñanzas que nos han dado de Lucifer. Se nos ha enseñado que él fue el director musical en el cielo. Se nos ha enseñado que él fue expulsado por Dios porque estaba allá arriba y era la mano derecha de Dios y quiso ser igual que Dios y entonces Dios lo expulsó de allá arriba. Se han dicho un sinnúmero de cosas, que era un ángel hermoso, un querubín perfecto. Se han hecho un sinnúmero de cosas que se nos han enseñado y que nosotros las hemos agarrado al punto que hoy en día institutos teológicos se encargan de enseñar demoniología y usan la Biblia y usan todos esos párrafos bíblicos para apoyar esa creencia cuando realmente eso está erróneo, eso está mal enseñado. Lucifer no tiene nada que ver con el supuesto diablo, demonio o Satanás que se nos ha enseñado y que siempre se nos ha estado inculcando. ¿Y cómo eso se sabe? Si la Biblia lo dice. No, la Biblia no dice eso. Eso es lo que tú quieres interpretar de la Biblia. Porque realmente si nosotros vamos al libro de Isaías, porque ahí es donde eso se encuentra. Eso está en el libro de Isaías 14, capítulo 14, y también está en el libro de Ezequiel, capítulo 28, y también está en el libro de Lucas, capítulo 10, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se las voy a explicar para que podamos salir de esto. Así que, ¿estás listo? No te olvides suscribirte a este canal, no te olvides darle a la campanita, y si te gustó este programa, compártelo. Así que, mi gente, arrancamos con esto. Vamos a Isaías. Voy a buscar aquí en mi teléfono. Isaías en el capítulo 14, y vamos a leer lo que dice Isaías en ese capítulo 14. Sobre esto, que esos son los versículos que realmente se usa todo el mundo para hablar del demonio, de Satanás, Luzbel, ese monstruo. Tú te metes a Google y encuentras 300 imágenes diferentes de quién es y cosas así. Mira lo que dice Isaías 14. En el versículo 12 dice: ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Hay otras versiones que dicen Lucifer, como por ejemplo la versión del oso. Yo estoy usando la nueva versión internacional, es mucho más básica, más fácil para entender para mí. Y aparte de que la nueva versión internacional es más fácil, corrige muchos versículos que honestamente no están en los originales y otras Biblias sí lo han colado esos versículos. Pero fíjense en esto. Al parecer, aquí le estaba hablando a un personaje celestial, espiritual y todo ese asunto. Y nosotros agajamos ese versículo para nosotros atribuírselo a Satanás, al padre del demonio, de la mentira, de lo más malo que existe, lo perverso. Es la representación simbólica de todo el mal en esta tierra, Lucifer. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy leyendo aquí, que dice más abajo, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, llevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de reunión. Ahora, ¿eso era para el diablo? ¿Se estaba refiriendo a Satanás? ¿O es que estamos aplicando esto fuera de contexto? Vamos a unos versículos antes a ver qué dice. Allí mismo en Isaías 14, antes de comenzar a pronunciar todo lo que está pronunciando, mira lo que dice. Pronunciarás esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo terminó el opresor y cómo acabó su arrogancia. O sea que esta profecía que se está hablando en Isaías 14 no era para ningún Satanás, sino que era una profecía que se había escrito exclusivamente para el rey de Babilonia, que se iba a enorgullecer por el gran imperio que él tenía. Eso lo vemos confirmado en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor cayó por tierra, bla, 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 y después también Ezequiel, porque mira, Ezequiel cuando hace esta profecía, casi 200 o 150 años antes de que eso aconteciera, en el siglo VIII. Ahí no es hasta el siglo VI que entonces sucede eso.
¿Qué pasa? Esa profecía no tiene nada que ver con el diablo, no tiene nada que ver con Satanás. Se la estaba refiriendo a un rey que se había enorgullecido, a un rey a quien Dios le había dado el poder y le había dado la grandeza, le había dado todo lo que él necesitaba para que él pudiera conquistar, porque no podemos olvidar que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Entonces, honestamente, yo sé de dónde empieza a suceder y a dónde sale toda esta idea. ¿Qué pasa? Cuando vamos a Ezequiel, al capítulo 28, que lo voy a buscar aquí rapidito, Ezequiel, capítulo 28, y si tú lo puedes buscar para que lo confirmes junto conmigo y veas que no estoy inventando, ni es que el nene, eso es un hereje, tiene ganas de llevar la contraria. No, son verdades que están allí. Y para mí lo más incómodo es cómo nos han hecho creer a nosotros por años, por siglos, por generaciones, que hay un tal personaje malísimo que es la representación del mal y que se llama Lucifer. Entonces se ha hecho toda una teología de esa mentira y de toda esa falsa y de toda una mala interpretación que se ha sacado de la Biblia. Y si tú no me crees, ahí está, búscate la Biblia y léelo tú y te vas a dar cuenta. Ahora mira lo que dice Ezequiel 28, que en Ezequiel 28 es también lo que utilizan. Dice, hijo de hombre, entona un lamento, mira lo que dice, al rey de Tiro. Eso está en Ezequiel 28, versículo 11. Dice el Señor así: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en el Edén. Ahora, cuando hablamos del Edén y todo eso, hay que entender que eso era una manera de ellos profetizar poéticamente. Y el Edén no era nada más y nada menos que una comunión que tenían con Dios. O sea, Dios había escogido al rey de Tiro, lo había bendecido, lo había prosperado, le había dado lo mejor, le dio su gracia, le dio su favor, porque ante los reyes, lo que distinguía a los reyes era que los reyes eran hermosos. Eso se ve en la Biblia. El rey David, a diferencia de que Jesús no vino aquí a aparentar hermosura ninguna. Él no te atrajo por su hermosura, sino por su amor y gracia, que son dos cosas diferentes. Entonces, si sigue hablando más abajo allá en Ezequiel, en el versículo 16 después le dice: por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. Así, a ti, querubín protector, te eliminé de entre todas las piedras de fuego. Fíjate esto. El rey de Tiro, la ciudad donde él había sido puesto como rey, había prosperado, porque como era un muelle, había muelles, se comercializaba. El tipo se puso arrogante, el tipo se creció, el tipo se orgulleció, y como los reyes antes tenían esa creencia de que ellos eran dioses, él no tan solo se creyó Dios, él se quiso creer mejor que Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? A ellos no reconocer su humildad de que ellos estaban ahí puestos por Dios, Dios los quitaba de ese lugar. Dios los bajaba. Entonces, tanto en el capítulo 13 de Isaías es para el rey de Babilonia, y Ezequiel 28 era para el rey de Tiro. Eran profecías de la caída del rey de Tiro. ¿Cuándo cayó el rey de Tiro? Cayó por Nabucodonosor II, cuando Babilonia entonces entró y derrocó al imperio de Siria. ¿Por qué Dios se levanta contra esos reyes? Porque esos imperios se levantaron contra el pueblo escogido de Dios, Israel, y se los llevaron en cautiverio, como se llevaron a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y toda esa gente. O sea, Dios se mete a defender su pueblo, pero antes de que eso pasara ya Dios lo venía avisando, anunciando y profetizando. No tiene nada que ver con Luzbel, con Satanás. Ahora, hay un versículo aquí bien importante que a nosotros tenemos que entender, que es el que hemos utilizado para respaldar todo esto, que está en el libro de Lucas en el capítulo 10. Y lo quiero poner primero en contexto, todo esto, porque esto comienza a suceder en el hebreo, en el original hebreo. La palabra Lucifer significa Hebel o Hebel, que es H-E-B-E-L, Hebel, que significa lleno de luz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo traducen del original hebreo y lo cambian o lo traducen al latín, todo cambia. Y sobre todo la traducción de la Vulgata, que fue la que se encargó entonces de traducirlo a Lucifer, que realmente era el término que se utilizaba poéticamente antes para referirse al lucero de la mañana. Y ya de ahí se ha comenzado a crear toda una teología falsa de Lucifer, y lo han hecho de él un personaje que no existe, que no es real. Entonces, oye, hermano, pero entonces, ¿cómo? Porque Jesús dijo en Lucas 10, y yo vi a Satanás caer del cielo, bla, 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 bla. Ahora, vamos a poner en contexto ese versículo.
Dice que Jesús había escogido 70 discípulos y que a esos 70 discípulos le había dado poder y autoridad y lo había llenado del Espíritu Santo para que fueran y salieran y sanaron enfermos y bla, bla, bla. Dice la historia que cuando ellos regresan de la misión que Jesús los había enviado, ellos le comenzaron a contar a Jesús. Los enfermos se sanan, los demonios salen, los muertos cogen vida, los paralíticos se paran y son sanados. O sea, todo el mundo espiritual se sujeta a nosotros. Esa fue la noticia que le llevaron a Jesús. Y Jesús viene y dice, yo vi a Satanás. Aquí el asunto es que yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Satanás, número uno, no es nombre propio. Es otra palabra más que no se tradujo de manera correcta. Porque cuando nosotros traducimos Satanás del hebreo original a su significado, lo que realmente significa es el oposición, el que se opone o el que acusa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús dice, yo vi a Satanás caer impulsado del cielo, Jesús en otras palabras le estaba diciendo a los discípulos, el que los acusaba y el que se oponía a que ustedes pudieran vivir una vida llena de Dios y que todo se sujetara a ustedes, ya se acabó. ¿Quién era el único que se oponía? El pecado. La ley era quien iba constantemente a acusarnos delante de Dios. Mira, no, él es pecador, eres pecador, eres pecador. Dios no puede habitar en ti, Dios no te puede usar, los demonios no te pueden hacer caso. ¿Por qué? Porque tú eres pecador, que esa es la mentalidad que nos mantienen todo el tiempo ahora. Por eso la iglesia no tiene identidad, porque nos tienen con esa mentalidad de que eres pecador, eres pecador, eres pecador, cuando realmente Juan Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces el problema del pecado ya fue resuelto. El problema del pecado es el resuelto por Cristo en la cruz. Nosotros recibimos poder y autoridad. Porque ya no hay nada que se oponga. Ya no hay nada que vaya delante de Dios a acusarnos a nosotros. Porque Satanás tampoco no es nombre propio. La teología y los líderes religiosos que se han equivocado, lo que han hecho es que han hecho de todo eso un personaje, le han puesto S mayúscula para decir Satanás, pero Satanás realmente le dieron el significado que quisieron, cuando eso no es lo que realmente significa. ¿Qué es lo que significa? Que a nosotros, ahora en Cristo Jesús, se nos dio poder y autoridad. Y que nadie ni nada nos puede acusar a nosotros delante de Dios. Pablo lo dice en sus cartas también en Romanos. O sea, nadie me puede acusar a mí delante de Dios. Yo tengo poder y autoridad. ¿Por qué? Porque todo lo que se oponía delante de Dios, Cristo ya lo derrumbó. El pecado que no me permitía a mí ser lleno de Dios, Cristo lo quitó. Todas aquellas cosas que no me dejaban que yo me pudiera acercarme a Dios por lo que fuera, todas esas imperfecciones, todos esos pecados, todos esos errores, Cristo los quitó en la cruz del Calvario. Y por eso ahora tú y yo podemos acercarnos a Dios. El problema es que cuando nos acercamos...